La pregunta sobre la resurrección. Entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan, por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes están muy equivocados. El mandamiento más importante. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. ¿De quién desciende el Mesías? Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero ¿cómo puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús. Jesús acusa a los maestros de la ley. Jesús decía en su enseñanza: cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y les quitan sus casas a las viudas, y para disimularlo, hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Jesús anuncia que el templo será destruido. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificio.
Jesús le contestó: ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Señales antes del fin. Luego se fueron al monte de los Olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que estas cosas ya estaban a punto de suceder. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, el mensaje de salvación tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos, digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a los hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Cuando ustedes vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar, el que oiga entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje ni entre a sacar nada, y el que esté en el campo, que no regrese ni aun a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que esto no suceda en el invierno, porque serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que Dios hizo el mundo, ni lo habrá después. Y si el Señor no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo ha acortado por amor a los suyos, a los que Él ha escogido. Si entonces alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean. Pues vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y milagros para engañar, a ser posible, hasta los que Dios mismo ha escogido. Tengan cuidado, todo esto ya se lo he advertido a ustedes de antemano. El regreso del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz. Las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles, y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Esto es como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encarga a sus criados que le cuiden la casa. A cada cual le manda un trabajo y ordena al portero que vigile. Así pues, manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche,
al canto del gallo o a la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Conspiración para arrestar a Jesús. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían, no durante la fiesta para que la gente no se alborote. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer, pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Esto que me ha hecho es bueno, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido. Ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se predique el mensaje de salvación, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Judas traiciona a Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. La cena del Señor. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará un piso alto, un cuarto grande y muy bien arreglado. Preparen allí la cena para nosotros. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo? Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que le traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos bebieron. Les dijo, esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Pedro le dijo, aunque todos pierdan su confianza, yo no. Jesús le contestó,
Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, a ser posible, no le llegara ese momento de dolor. En su oración decía, Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera 1 hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por 3ª vez y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Jesús ante la Junta Suprema. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote, y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo,
¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes le han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirle y a taparle los ojos y golpearlo diciéndole, «Adivina quién te pegó». Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro niega a conocer a Jesús. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo, «Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret». Pedro lo negó diciendo, «No lo conozco, ni sé de qué estás hablando». Y salió afuera, a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás, «Este es uno de ellos». Pero él volvió a negarlo. Poco después los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, «Seguro que tú eres uno de ellos. Además, eres de Galilea». Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo, «No conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando». En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, «Antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces». Y se echó a llorar. Jesús ante Pilato. Al amanecer, se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema. Y llevaron a Jesús atado, y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?» «Tú lo has dicho», contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, «¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando». Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Jesús es sentenciado a muerte. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó, ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos, «¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «¿Pues qué mal ha hecho?». Pero ellos volvieron a gritar, «¡Crucifícalo!». Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro y en la cabeza una corona hecha de espinas. Luego comenzaron a gritar, «¡Viva el rey de los judíos!», y le golpeaban la cabeza con una vara, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo.